Estes pés viñeron a Galicia buscando un horizonte novo. Un cheo duns animais que chaman a atención na nosa terriña. Hello, eu son Lauren Hello, eu son Tony. e criamos Alpacas. Atopámonos en New Horizons, o proxecto de vida de Lauren e Tony. No concello de Vilalba é onde este matrimonio chegado dende Londres está a criar alpacas, animais ben simpáticos da familia dos camélidos e de orixe suramericana. Saiban que Tony e Lauren deronlle un xiro radical ás súas vidas. Deixaron atrás a gran cidade de Londres e atoparon aquí, na parroquia vilalbesa de Lanzós, un fogar no que montar a súa granxa de alpacas. Fixérono inspirados por unha granxa similar na campiña inglesa que eles visitaban con frecuencia. No seu proxecto, os nosos amigos están abertos a visitas de escolas e particulares, tamén a facer rutas acompañados por alpacas e incluso están investigando o aproveitamento da súa lá. Imos comezar a xornada ben cedo pola mañá acomodando a corte destes animais tan curiosos. Aproveitamos o momento para saber como a vida trouxo ata este reconcho do mundo a Tony e Lauren. Mi padre es un gallego que nació cerca de la playa de Gandarío, en Bergondo, y bueno, desde pequeño pasamos vacaciones aquí, yo, mi padre y mi hermana, y cuando nosotros dos empezamos a salir, pasamos vacaciones aquí. cada verano, 2 semanas aquí, vacaciones. Y cada año siempre dice, es un lugar muy bonito y naturaleza. Y a mí, enamorada con Galicia. Sí. Totalmente, totalmente. Bueno, en Londres trabajamos en, como decimos, trabajos normales. Como yo trabajé en la red eléctrica en Londres y Lauren como que gestiona un equipo de software. Sí. Y nosotros vivimos en la ciudad. Entonces la vida es totalmente diferente aquí. Porque en el campo es mucho más tranquila. As alpacas de Lauren e Tony mellor coidadas non poden estar. Sirva de mostra o xeito no que comezan os días na granxa. Dándolles mecos ás alpacas, momento ao que se uniron Lota e Ana, dúas voluntarias que viñeron traballar unha temporadiña á granxa. Vexamos que está pasando aquí. Empezamos con esto hace, bueno, mucho tiempo, pero por casualidad. Gracias, mermelada. Y que si existe mejor manera de empezar el día, bueno, no lo encontramos. Ya ves que las chicas están felices de estar así y, bueno, nosotros empezamos el día con un sentido de calma. Ellas es cariñosas y muy amables. Normalmente alpacas no es cariñosas totalmente, pero nuestras, cada día entrenamiento con ellas y ahora ellas mucho más tranquilas, con toca, con besito, por ejemplo. Y la otra cosa, nunca alpacas gusta tocar en la cabeza. Pero poco a poco, ellas, mira, acostumbre y ahora mucho más amables, mucho más cariñosas. Relájate, relájate. Estoume relaxando ata eu. Moito amor. Non vira volvemos con estes animais tan carismáticos. Sabían que todos teñen nome? Queren coñecer a Charlie, máis coñecido como Carlitos? Pois iso será a volta en Lanzós. Carlitos. Carlitos. Estamos de volta en New Horizons, a granxa de alpacas de Tony e Lauren, os nosos amigos chegados a Vilalba dende Londres buscando unha vida nova ao redor destes animais tan exóticos. Despois de acomodarlle as cortes e, sobre todo, darlles uns mecos aos seus animais, é tempo de sacalos fora. Primeiro é a quenda dos machos.
O día está frío, así que a todo o mundo lle vai vir ben cantar un pouco estirando as pernas. Cos machos xa a pé de campo, é tempo de que saian as femias. Come on, girls. Dis que convén que ambos equipos non se mesturen demasiado por mor de controlar os ímpetos amatorios do persoal. Xa me entende. Imos coñecer primeiro o equipo dos mozos, no que todos teñen nome. Temos a Carlitos, o favorito de Tony, Olaf, o favorito de Lauren, está Brown, en galego marrón, ben se ve por qué, e por último Monty. Ímolos coñecer. Carlitos, Carlitos, ¿qué pasó? pues hasta ahora solo tenemos 4 chicos adultos, 4 Machos. machos, sí, sí, y cada chico tiene su propio nombre, Y carácter, sí, personalidad. sí, Entonces, hay Carlitos. Carlitos es gracioso. sí, Gracioso. Porque hay dientes un poco torcidos. bueno, Carlitos su nombre original es Charlie, pero Carlitos y Charlie traducen bastante bien, que casi son iguales. Bueno, no es bueno de tener preferidos, como entiendo, pero si tengo que elegir, sería Carlitos. Marrón es brown. Brown es lo color brown, marrón. Y pelirrojo, porque es un color café con leche, es Olaf. Y sabes, un película de Disney, es un carácter de película de Disney. Pero Olaf es mi favorito. ¿Por qué? Porque es muy guapo y igual con carácter, muy cariñosa. El último no es justo de decirle el último, pero Monty es el más tranquilo, el más tranquilo de los chicos, que casi nunca nos da problemas, pero Monty es que en un rebaño siempre necesitamos un chico que baja la temperatura un poco, sí. Amigos, un placer coñecervos. É tempo agora de ir visitar a parcela onde están as mozas. E imos comezar por unha alpaca que foi nai hai pouco e trouxo ao mundo a primeira alpaca dos nosos amigos nacida en Galicia. Elas son Maple, en galego Arce, e a súa filliña Alba. Ímolas coñecer. Bueno, aquí tenemos a Maple y su primera cosecha se llama Alba. Y bueno, ves que está feliz de tomar la leche de su madre. Sí. Alba es la primera alpaca nacida aquí en Villalba. Entonces, nombre es Alba porque es la primera. La primera, que es de aquí, su nombre tiene que tener algo de la zona, de nosotros, del corazón. Co corazón, así é como fan todos os nosos amigos. E co corazón é como lembra Tony o parto de Maple. Es una cosa que en 15 minutos aparece la cabeza, la nariz y el cuerpo entero. Y Alba está tumbada en el suelo mirando hacia su mamá y su mamá está mirando hacia su hija diciendo, pues, ¿ahora qué tengo que hacer? Y pasa tan rápido que creo que no te da la oportunidad de tener miedo porque, bueno, empieza y ya salió. Todo foi ben, iso está claro. Nuns minutiños regresamos coas alpacas de Lauren e Tony, que dan moito xogo. Dan incluso para facer galletas. Verémolo.